Después de que esta vida de llanto triste, de dolor y pena y oscuridad, después de que esta vida pase y termine, yo voy a la ciudad de Dios, voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este mundo lleno de males, de tinieblas y deshonestidad, después de que esta vida pase y se acabe, yo voy a la ciudad de Dios, voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este cuerpo lleno de males, de lágrimas y de enfermedad, después de que este cuerpo vaya a la tumba, yo voy a la ciudad de Dios, voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Amén, gloria sea al Señor, hermanos y amigos. Gracias por estar en sintonía en esta maravillosa noche una vez más de su programa, cierre de programación, transmitido por el programa El Principio del Evangelio. Hermanos y amigos, gracias por su sintonía en esta maravillosa noche. Vamos a ir a Dios en oración, ¿verdad? Por las necesidades que tenemos en la congregación, en diferentes hermanos, en diferentes congregaciones, radio escuchas también de esta radio. Vamos a estar llevando a Dios en oración las peticiones que nuestros hermanos nos han hecho. En esta maravillosa noche también quiero que se queden con nosotros. En cierre de programaciones estaremos siempre estudiando lo que es el libro del Evangelio de Juan, ¿verdad? Entonces esta maravillosa noche vamos a tocar el primer capítulo y los primeros versículos del libro de Juan. Que todo sea, hermanos, para la honra y gloria del Señor. Amén. En esta maravillosa noche, mis hermanos, vamos a empezar orando por los necesitados. Y luego entonces entraremos a lo que es la meditación de la palabra del Señor. Amén. Vamos entonces, hermanos, a ir a Dios en oración. Gloria sea al Señor. Amén. Vamos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por concedernos, Padre, esta maravillosa oportunidad, esta maravillosa ocasión, Padre, de estar aquí presentes al aire, Señor, con el único propósito, Padre Celestial, que es alabar y glorificar tu nombre, Padre, y que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Padre Celestial. Gracias te damos, Padre, por concedernos ese privilegio, Señor, de poder llegar hasta tu trono de gloria, Padre, y por la confianza y por la fe de nuestros hermanos y nuestros amigos, Padre, que llevan a ti, Señor, sus necesidades y sus peticiones, Señor. En esta maravillosa noche, Padre, te damos gracias, Padre Celestial, por todas las peticiones, Señor, que ellos han puesto en tus manos, Padre Celestial. Te damos gracias por los hermanos, Padre Celestial, por la hermana María Jiménez, Señor. Te damos gracias por la congregación donde ella se reúne, por sus hijos, por los jóvenes de la Iglesia de Cristo en República Dominicana, Padre Celestial. Bendícelos en gran manera. Bendice la familia de nuestra hermana, Padre Celestial. En tus manos encomendamos, Señor, a ella, a sus hijos y a los jóvenes de la Iglesia, Padre, que sabemos muy bien, Padre Celestial, que tú los has llamado, Señor, y tú los vas a usar conforme a tu propósito, Padre. De la misma manera también, Señor, te damos gracias por la familia de nuestro hermano Aldo mexicano, Señor, la familia mexicana, Padre Celestial, de allá de Guatemala, Señor. Te damos gracias por ellos, Padre Celestial, porque confían en ti, Señor, porque ponen todas las cosas en tus manos, Padre.
En tus manos encomendamos, Señor, a nuestros hermanos, Padre, al hermano Valdemar Ruiz Alvarado, y por su recuperación te damos gracias por él, Padre Celestial. Gracias por nuestro hermano. Gracias por Joel Mexicanos también, Señor, y su recuperación. Bendícelos grandemente, Padre. Bendice sus familiares, bendice sus hijos, bendice todas las personas que los rodean, Señor. Por Adrián René Mexicanos también, Señor, y su recuperación. Por Mercedes Reyes Mexicano y su recuperación. Y por Lidia Morales y su salud, Padre, en tus manos los encomendamos. Usted sabe, Señor, las necesidades de cada uno de ellos, Padre. Gracias te damos por la vida de ellos, porque están en tus manos, Señor. Te rogamos la recuperación completa para cada uno de ellos, Padre Celestial. Asimismo por Ezequiel Mexicanos Gómez también, Señor, que es, creo que el padre de nuestros hermanos, Señor. Bendice la salud de nuestro hermano, su salud física, Padre Celestial. Bendícelo, Señor. En tus manos lo encomendamos, Padre Celestial. Sabemos que tú tienes un propósito para cada uno de estos hermanos que confían en ti, Padre eterno, en tus manos. Te encomendamos a ellos, Señor, y te damos gracias por la confianza que ellos tienen en ti, Padre Celestial. También, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Padre, por la salud del papá. Te damos gracias, Señor, por la salud del papá de nuestra hermana Jessica Meireles, Señor. Gracias porque la hermana está agradecida, Padre, porque has bendecido en gran manera a su padre. En tus manos, Señor, ponemos estas acciones de gracias. Y también por las peticiones de nuestra hermana Flor Mendoza, Padre Celestial, que también ella pone en tus manos, Señor, su familia, Padre eterno, la vida espiritual de cada uno de ellos, Señor, su trabajo, Padre Celestial. Bendícelo en gran manera, Padre eterno, en tus manos. Los encomendamos, Señor. Bendice la vida de nuestros hermanos en su vida material como en su vida espiritual. También nuestro hermano Arturo Peña Nieto, Padre eterno. También te rogamos por la familia de él, Padre Celestial, para que usted lo ayude, Señor, en todas las necesidades, Padre, tanto físicas como económicas, como espirituales, Señor. En tus manos la encomendamos, Padre. También nuestra hermana Susi Flores, Señor, también ella encomienda, Señor, sus peticiones en tus manos, Padre Celestial. Te damos gracias por ella, Padre. Bendícela grandemente, Señor. Ella está agradecida contigo, Padre eterno, porque sabe muy bien, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas, Padre. Te ponemos en tus manos la vida de nuestra hermana, Señor, y que todas las enfermedades, Padre, y todas las necesidades que ella pueda tener, Señor, sean, bendito Dios, puestas en tus manos, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús, la encomendamos, Padre Celestial, a nuestra hermana, Señor. Gracias por nuestra hermana Susi, Padre eterno. Al mismo tiempo también, Padre Celestial, te damos gracias por nuestro hermano Chuy Alvarado, Señor, por su familia, por sus planes, por sus proyectos. Señor, en tus manos lo encomendamos, Padre. Que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Señor. Bendice a la familia de nuestro hermano. Bendice a Surima Chacón. Oración por su hijo, Padre. Está pidiendo oración por su hijo Roberto López, que está en Chile, Señor. Te pedimos, Padre, que usted esté con él, que usted le provea lo que él necesita, cubre sus necesidades, bendícelo grandemente, Señor. También te rogamos por Simón Torres, Padre, por su familia, por su trabajo, por sus situaciones, Señor, tanto económicas como físicas. Te pedimos, Padre, que usted sea con esa familia, Señor. Gracias te damos, Señor, por nuestro hermano, Padre eterno. Te pedimos que tu misericordia, Padre, y la paz, Señor, gobierne los corazones que rodean a nuestro hermano, Señor. También por nuestro hermano Daniel, Padre Celestial, te pedimos, Señor, él te da gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Recibió noticias de hermana Blanca Hinojosa, Padre, por su recuperación, porque ha sido un éxito, porque estás con ella, Señor, y con su familia. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que todos los que confiamos en ti no somos defraudados, Señor. Gracias, Padre, por nuestro hermano, por María Isabel Cruz Hernández también, Padre eterno. También te damos gracias por ella. Usted sabe la salud de Laura Cerda, Señor, que está delicada de salud.
por la hermana Lisbeth Rodríguez, también Padre, que está embarazada. Su embarazo es de alto riesgo. Padre, en tus manos lo encomendamos. Tú eres el dador de la vida y tú estás con ellos, Señor. Gracias te damos por la confianza de ellos. También por Carlos Meléndez, Padre, por Bonnie Romero, Padre Celestial. Te pedimos por ellos, Señor. Por sus hermanos y amigos en Hawái, que Dios haga lo que tiene que hacer, es decir, su santa voluntad. Padre, ellos piden tu voluntad. Bendícelos, Padre, conforme al propósito de sus peticiones, Padre eterno. Gracias, Padre, por ellos. Gracias por todos los expositores de esta radio, por los coordinadores, por este tiempo, Padre, y este espacio que nos das, Padre Celestial, de estar aquí presentes, Padre eterno, al aire, a través de este medio de comunicación, Señor. Gracias, Padre. También te pedimos, Padre Celestial, como carácter de urgencia, nuestros hermanos también piden, Padre, que tengas misericordia. Nuestra hermana Merced Loyola, Padre, que se encuentra, Padre, en estado muy crítico. Ella pidió oraciones, Padre, y te la ponemos en tus manos, Padre. Bendícela grandemente, Señor. También te pedimos, Padre, por la familia de ella, Padre Celestial. En tus manos la encomendamos, Señor, que no caigan en desesperación, sino que, bendito Dios, tengan siempre la plena confianza, Padre, que tú eres fiel y justo, Señor, y que tú atiendes las necesidades que tienen cada uno en sus corazones, Padre. Gracias te damos, amado Dios. Gracias por esta oportunidad, Padre, hermosa, bendita y gloriosa, de poner todas las cosas en tus manos, Señor. Gracias por la confianza de nuestros hermanos y nuestras hermanas, Padre Celestial, de llevar, Padre eterno, ante tu presencia, Señor, todas estas peticiones, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, Padre, que vamos a leer en esta maravillosa noche, Señor. Te pedimos, Padre, que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Señor. En el nombre santo y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por sus peticiones. Gracias por su confianza en Dios. Sabemos muy bien que Él obra según nuestra fe y según su voluntad. No se sientan solos, hermanos y amigos que han puesto su confianza en nuestro Dios, pues están en las mejores manos. Eso pueden estar seguros, que según su fe y según la confianza que ustedes le ponen a nuestro Dios, Él hará su voluntad. Él está con ustedes. Así que todas las cosas, dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas las cosas ayudarán para bien. Gloria sea al Señor, porque Él prometió estar con nosotros y está con nosotros todos los días. Gracias, hermanos y amigos, por sus peticiones. En esta maravillosa noche vamos a continuar entonces con nuestra programación. Vamos a estudiar, a iniciar nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Gloria sea al Señor. El Evangelio de Juan, vamos a iniciar el capítulo 1 y los primeros 3 versículos, y así estaremos estudiando cada programación, cierre de programación, y algunos sábados también, lo que es el libro de Juan. Gloria sea al Señor. Vamos a entonar un himno más para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Cuando tú me llames yo iré, donde tú me guíes marcharé, llevaré tu nombre por doquier, hablaré de ti donde esté. Háblame, Señor, guíame, mi Dios, quiero ser testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar. Háblame, Señor, guíame, mi Dios, quiero ser testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar. Cuando tú me llames yo iré, donde tú me guías marcharé. Amén. Gloria sea al Señor, hermanos. Pues gracias al Señor por esta oportunidad, hermanos y amigos, en esta maravillosa noche. Gracias por estos medios de comunicación, su radio amiga Mensajes de Amor para Salvación vía internet. En esta maravillosa noche tenemos la oportunidad entonces de cerrar programación y asimismo de meditar en la palabra de Dios, ¿verdad? Sabemos que estos audios quedan grabados, entonces le damos gracias a los que están sintonizando
de una manera presente, como también los que lo estarán haciendo en un futuro también. Gracias le damos a Dios por ellos. Gracias por su sintonía, por dejarnos entrar a sus hogares. Entonces, en esta maravillosa noche vamos a iniciar en el Evangelio de Juan. Como introducción vamos a usar el Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. Gloria sea al Señor, hermanos y amigos. Gracias una vez más por su sintonía. Dice la palabra de Dios así. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. No están en este libro, ¿verdad? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gloria sea al Señor, hermanos. Este ha sido el propósito de que este evangelio se escribiera, para que todo lector, ¿verdad?, de aquella época, como los de ahora, crean, ¿verdad?, crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Eso es fundamental. Eso se tiene que creer. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si no se cree que Jesús es el Hijo de Dios, si no se cree que Jesús es eterno, el escritor trata de decir que solamente creyendo está la salvación. Y este fue el propósito, ¿verdad?, de que se escribiera el Evangelio de Juan. Uno de los propósitos fue para que la gente de aquel entonces, como los de ahora, se convenzan, ¿verdad?, que Jesús es eterno. Crean completamente en la deidad, en la divinidad de Cristo Jesús como Dios. Gloria sea al Señor. Este es el propósito de este libro. Como vimos en la introducción pasada, 3 razones fundamentales por qué se escribió este libro. Una de ellas es porque el pueblo de Israel no creían ellos, ¿verdad?, que Jesús resucitó. Mucho menos creían que Jesús era Dios. No creyeron, no quisieron creer. Entonces era necesario que el hermano Juan, ¿verdad?, como apóstol de Jesucristo, escribiera para que los judíos de aquel entonces se convencieran y pudieran alcanzar la vida eterna, como también para que los creyentes de hoy en día crean en la divinidad, en la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Quiero leer un pasaje para reforzar lo que estoy diciendo en Mateo capítulo 28, versículo 11. Dice la palabra así: mientras ellas iban de aquí, uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Gloria sea al Señor. Este dicho, hermanos, se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy hay los judíos, ¿verdad?, no creen que Jesús resucitó, mucho menos creen en la divinidad y en la deidad de Cristo Jesús. Entonces era necesario, ¿verdad?, que nuestro hermano Juan escribiera el Evangelio de Juan, para que el pueblo judío, como todo el lector y oyente de la palabra, crea
que Jesús resucitó, ¿verdad? Porque los judíos no creyeron en aquel entonces. Dice ahí en Mateo que ellos sobornaron, ¿verdad?, a los guardias y les dieron dinero para que dijeran que Jesús no resucitó, sino que sus discípulos vinieron y lo hurtaron, ¿verdad? Y este dicho se dice entre los judíos hasta el día de hoy, que Jesús no resucitó. Entonces Juan quiere dejar bien claro que Jesús es Dios. Entonces, por lo tanto, si Jesús es Dios, Él tiene poder para resucitar. Entonces Él resucitó. Es una de las razones muy fundamentales por qué se escribió el Evangelio de Juan. La siguiente razón es muy importante que tengamos claro estas razones para poder llevar un enfoque de nuestro estudio, ¿verdad? La siguiente razón, como vimos la vez pasada, era también por los gnósticos. Había muchos judíos gnósticos, como los hay en el tiempo actual, ¿verdad? Estos judíos creían que Jesús no vino en carne y sangre, como algunas creencias en el tiempo actual, que no creen que Jesús vino en carne y sangre, sino creen que Jesús vino en una forma de hijo, pero que no en sí no era el hijo, sino que era el padre, ¿verdad? Entonces vino disfrazado de hijo nada más. Entonces, tratando así de negar completamente la deidad de Cristo Jesús. Es algo parecido a los gnósticos. Los gnósticos no creen, ¿verdad? En aquel tiempo no creían como en el tiempo actual, que Jesús vino en carne y sangre. Los gnósticos también, una de las creencias de los gnósticos es que la materia es eterna. Que la materia es eterna. Entonces, si la materia es eterna, no hay un creador, ¿verdad? Entonces era importante, como esas doctrinas en el tiempo antiguo existían, como existen hasta el tiempo actual, era importante que nosotros, que el apóstol Juan escribiera el Evangelio de Juan, por esas razones. Otra de las razones que también vamos a estar llevando en línea, conforme a nuestro estudio, es también por lo que la fe, ¿verdad?, de los discípulos de Juan el Bautista. Acordémonos que Juan el Bautista fue el que inició su ministerio antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y él hizo muchos discípulos que aún existían después de que la iglesia empezó en Jerusalén, ¿verdad? Existían muchos discípulos de Juan y ellos tenían a Juan como se podría decir como un Mesías también. Entonces ellos no creían en Jesús, es más, ni siquiera sabían de Jesús, no creían en el Espíritu Santo. Entonces ellos están enfocados completamente en Juan y se había vuelto como una secta, ¿verdad? Porque eran más seguidores de Juan y no eran seguidores de Cristo Jesús. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 19. Entonces era importante que nuestro hermano y apóstol Juan escribiera el Evangelio de Juan para dar a conocer que Juan vino con un propósito. Y el propósito que Juan recibió, el mandamiento que Juan recibió para venir, era dar testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Esa fue la razón, una de las razones por qué se escribió el Evangelio de Juan. Bueno, haciendo este breve repaso, entonces, yo sé que hay muchas otras razones, pero nos vamos a enfocar en esas tres líneas, ¿verdad? Porque era necesario que se escribiera el Evangelio de Juan. Entonces pasamos ahora a el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Ahí es donde vamos a meditar en esta maravillosa noche, lo que nos resta de tiempo, ¿verdad? Yo estoy en Tennessee, hermanos, y aquí el tiempo, exactamente estoy en el lugar donde el reloj se agarra dos horarios, agarra el horario de Florida y luego agarra el horario de Tennessee. A veces está en el horario de Florida y a veces está en el horario de Tennessee, entonces no puedo llevar exactamente el control de la hora. Entonces, hermanos, vamos a leer Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Amén. Esto es recordando que este es el principio de nuestro estudio, ¿verdad? Vamos a estar estudiando el libro de Juan paralelamente, de una manera sencilla, lo vamos a hacer para gloria y honra de nuestro Dios. Amén. La palabra de Dios dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Gloria sea al Señor. Ahí vamos a detenernos por un momento.
por un momento, ¿verdad? Vamos a meditar ahora lo que el hermano Juan nos está tratando de decir. Acordémonos que el apóstol Juan, el propósito, ¿verdad? Ya lo vimos, el propósito de su evangelio. Es lo que resalta en el Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 31, ¿verdad? Que todo lo que él escribió era para que el creyente, el lector, el oyente de la palabra, crea que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo en la eternidad, en la divinidad del Verbo de Dios, tenga vida en su nombre. Gloria sea al Señor. No en un Cristo modificado. No lo presenta el apóstol Juan de esa manera. Y completamente, si no se cree que Jesús es el Hijo de Dios, si no se cree en su divinidad, entonces es imposible. Aunque estemos mencionando el nombre de Cristo por más de millones de veces, pero si no se cree en su divinidad, es posible que no hay vida eterna, porque así lo dice claramente el apóstol Juan en el capítulo 20 y versículo 30 al 31, que todo lo que él escribió es con ese enfoque, con esa meta, que el cristiano, el lector y oyente de la palabra de Dios crea que Jesús es el Hijo de Dios. Por tanto, si es el Hijo de Dios, tiene la misma divinidad, la misma deidad, para que creyendo todo esto, entonces tenga vida eterna en su nombre. Gloria sea al Señor, hermanos y amigos. Así que no vamos a hablar del nombre de Jesucristo en vano, sino vamos a hablar con esa convicción de que Él es el Hijo de Dios, de que Él tiene la misma esencia, la misma divinidad, la misma deidad. Gloria sea al Señor. Amén. Entonces debemos reconocer, ¿verdad?, que el hermano Juan, ese es su propósito, el propósito de su evangelio, dar a conocer la preexistencia, la eternidad, la deidad, la divinidad, la misma esencia de Jesús con el Padre. Gloria sea al Señor. Entonces, si usted nota, Juan es el mismo escritor de las cartas, ¿verdad? Si usted nota en primera de Juan capítulo 1, versículo 1 al 2, después lo vamos a leer también, ahí nos habla del verbo. En Apocalipsis también Juan habla del verbo, dando el propósito de las revelaciones que Juan recibió, era dar a conocer la gloria, la deidad, la eternidad de Cristo Jesús. En este libro de Juan, hermanos, vemos la gloria de Cristo Jesús, no de una manera resplandeciente, como lo vio Pedro Juan en la transfiguración. Pedro y Juan en la transfiguración, en Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 5. Ahí dice la palabra de Dios que Jacobo, Juan y Pedro, ¿verdad?, ellos vieron la transfiguración, ¿verdad?, la gloria, el verdadero resplandor, Jesús en su gloria, en su resplandor. Pero aquí en el Evangelio de Juan vemos la gloria de Jesús a través de su gracia, a través de su misericordia, ¿verdad? Entonces, Él da a conocer a Jesús en toda su gloria por medio de todo lo que Jesús hizo, que no hay quien más lo puede hacer, sino solamente Dios, ¿verdad? Solamente Dios. Entonces, es muy importante ver lo que el apóstol Juan escribe cuando dice, en el principio era el verbo, hablando de Cristo Jesús. Según la etimología, ¿verdad?, la etimología de la palabra verbo o logos, ¿verdad?, que viene del griego. Estas son traducciones, ¿verdad?, que vienen del griego y después fueron traducidos al latín, y después también a todos los idiomas, ¿verdad?, donde Dios ha querido que su palabra sea dado a conocer en diferentes idiomas y dialectos a nivel mundial, ¿verdad? Pero estamos hablando ahorita de del lenguaje, ¿verdad?, original del Nuevo Testamento. Entonces vemos que la palabra verbos viene del término griego logos y verbo viene del griego, y esta determinación del griego no lo escribió Juan porque él lo quiso escribir, sino fue por revelación del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo dio, ¿verdad?, a conocer lo que era
el Antiguo Testamento y luego en la era de Jesús lo que es el Nuevo Testamento. Esto es muy claro, es muy importante que nosotros tengamos un poco, ¿verdad?, de idea de la etimología de la palabra verbo, que viene del griego, que significa logos o la palabra, ¿verdad? Que se está refiriendo a Cristo Jesús. Se está refiriendo a Cristo Jesús. Por eso el Evangelio dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Entonces, como estábamos comentando, la palabra verbo viene del griego, logos, ¿verdad? Esta palabra también se encuentra, ¿verdad? Es derivada o es traducida también de la Torá y de la Tanaj. O sea, estamos hablando de la ley y de los profetas, para que tengamos una completa y clara idea. Sabemos que la Septuaginta, que fue escrito en el idioma griego, porque era necesario, ¿verdad? Porque era el idioma que gobernaba antes de Cristo Jesús. Entonces, en el original hebreo y arameo se encuentra también la palabra logos o verbo, que ahora lo vemos del griego al latín, ¿verdad? El verbo se encuentra en el original arameo, o sea, en la Torá y en la Tanaj, que parte de la Torá y de la Tanaj fueron escritos en arameo y en hebreo. Qué casualidad que esta palabra lo traducieron, ¿verdad?, los traductores de aquel entonces. Acordémonos que no hubo profeta en Israel por 400 años. No hubo profeta en Israel por 400 años. Dios no le dio profetas a Israel por 400 años aproximadamente. Esto se conoce la época de silencio, la época del hambre, la época de la sed, ¿verdad?, del pueblo judío, porque no tenían palabra de Dios más lo que ya estaba revelado, lo que ya Esdras y Nehemías habían juntado, que era el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Entonces era necesario que hubieran lo que se conoció después como los rabinos, ¿verdad? Después también entre ellos hubieron creencias y desigualdad de creencias, como por ejemplo los saduceos, que solamente creían, creo que en los 5 libros de la ley, y los fariseos, que creían en la ley y en los profetas. Entonces, estos eran las dos líneas bien importantes para interpretar lo que era la Torá y la Tanaj. Y ellos, en su creencia, el pueblo de Israel, los maestros, los lectores, los rabinos, en su creencia tenían prohibido mencionar el nombre de Dios, ¿verdad? El nombre de Dios era prohibido para ellos mencionarlo. Entonces ellos siempre usaban una traducción, y a esto se le conoce como Targum, ¿verdad? Los targúmenes o las traducciones. Traducciones que ellos usaban para interpretar la ley y los profetas. Entonces, cuando ellos se referían a Dios, o sea, cuando estos rabinos, ¿verdad?, conocedores, por supuesto, de la ley y de los profetas, cuando ellos se referían a Dios, se referían al logos o al verbo también. Y esto era conocido en el hebreo y arameo como memra, o sea, esta era la traducción que ellos usaban para referirse a Dios. Cuando ellos querían mencionar a Dios, lo utilizaban como memra. Y memra, traducido del hebreo arameo al griego, significa logos. Entonces, cuando el apóstol Juan está dando a conocer el verbo de Dios, o sea, el logos de Dios, está dando a conocer completamente a Dios. ¿Entienden? A Dios. Entonces, no podemos caer en lo que algunos movimientos de aquel entonces, como eran los judíos, que no creían en la deidad de Jesús, no quisieron creer en la deidad de Jesús, a pesar de que Él hizo muchas señales y muchos prodigios, y sobre todo resucitó, y aún así negaron la resurrección de Cristo Jesús. También existen movimientos en el tiempo actual que no creen en la deidad de Cristo Jesús, que creen que la palabra verbo se refiere a un Dios con D minúscula, ¿verdad?, a un Dios criado, y no al Dios todopoderoso.
Pero cuando lo vemos de las traducciones y las interpretaciones de los verdaderos rabinos observantes de la Torá y de la Tanaj, en el hebreo y el arameo ellos usaban la palabra memra, y memra es la misma traducción del logos, del verbo que Juan usó para escribir en el idioma griego, ¿verdad? Lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, cuando el apóstol Juan menciona en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, se está refiriendo a Dios. En el principio era Dios y el verbo era con Dios, porque Juan, un apóstol directo de Cristo Jesús, él pudo entender, ¿verdad?, que Dios es unidad y no es unicidad, ¿verdad?, como el pueblo judío creía y como algunos movimientos creen también, ¿verdad? Entonces, no así los profetas ni los apóstoles, ¿verdad? Ellos recibieron completamente la revelación divina de cómo es Dios. Entonces, cuando se refiere a la palabra logos, se está refiriendo a la palabra memra, o sea, está haciendo una transliteración del arameo hebreo al griego. Entonces, la palabra verbo o logos también aparece en la Torá y en la Tanaj. Y vamos a ver unos pasajes, por ejemplo, de la Torá. Vamos a ver esto es para ver la etimología de la palabra verbo, ¿verdad? Que no es una palabra griega o una palabra simple, como algunos creen, sino que es una palabra que se refiere a Dios en toda su deidad. Por ejemplo, si vemos vamos a ver rápidamente Éxodo capítulo 32, versículo 35. Una referencia rápida. Éxodo 32, 35. Dice la palabra de Dios así. Y Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó Aarón. Léelo si usted quiere, o si no quiere leerlo, por lo menos medítelo. Dice la palabra, y Jehová hirió al pueblo. En la traducción Dios habla hoy, dice, y Yahweh hirió al pueblo. Lo que usaban los intérpretes de la ley o los doctores de la ley para no mencionar el nombre de Jehová, usaban memra. Memra hirió al pueblo. Y este memra es traducido logos en el idioma griego. Entonces se está refiriendo a Dios en toda su deidad. Juan está demostrando aquí de entrada en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 1 que Jesús es Dios en toda su deidad y que estaba con Dios refiriéndose al Padre. Entonces dando a entender que Dios es unidad, y no unicidad. Esto es bien importante que nosotros lo tengamos muy claro. Otro ejemplo lo podemos ver en Éxodo acerca de la palabra logos, que está en la ley, ¿verdad? No vamos a algunas personas, porque no les conviene, ¿verdad?, su creencia, no quieren reconocer que Jesús está en toda la Torá, porque Él es Dios, amén, Él es Dios. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando desde el principio, desde Génesis, Éxodo, los reyes, los jueces, los salmos, los profetas mayores, los profetas menores, los apóstoles. Jesús está en todas las Sagradas Escrituras. Entonces dice la palabra del Señor ahora en Éxodo, capítulo 19, versículo 17 al 19. Vamos a leer ahí, dice la palabra del Señor. Éxodo 19, 17 al 19 dice: Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Dice: y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Moisés fue al encuentro de Jehová, ¿verdad?, de Yahweh. Y Yahweh Moisés habló con Jehová. Jehová habló con Moisés
aquí los rabinos, ¿verdad? Los rabinos legítimos. No estamos hablando de rabinos de movimientos nuevos, ¿verdad? Como son rabinos, entre comillas, que existen en el tiempo actual, haciéndose doctores de la ley, cuando la palabra de Dios dice que no lo son, no lo son. Estamos hablando aquí de rabinos de la era del silencio, de la era de los 400 años de silencio, ¿verdad? Estamos hablando aquí de maestros de la ley que se dedicaban a estudiar la ley. Cuando ellos daban la ley, hablaban de la Torá, citaban la Torá y citaban estos pasajes, no mencionaban el nombre de Yahweh como lo mencionamos nosotros en la traducción actual. Acuérdense que en el tiempo anterior, ¿verdad? Solamente existía el tetragramatón, entonces no se le podía poner vocales, pero ellos sabían que esa se refería al nombre de Dios. Entonces, en la creencia y en la cultura judía, pronunciar el nombre de Dios es pecado. Entonces ellos no pronunciaban el nombre de Dios. Cuando se referían al Dios Todopoderoso, se referían con la palabra memra. Y la palabra memra, que viene del arameo y hebreo, es traducido al griego como logos, o el verbo, ¿verdad? El verbo de Dios que nosotros vemos ahora aquí. Entonces, queda claro, hermanos, la etimología de la palabra verbo, que viene del griego, que no solamente aparece en el Nuevo Testamento, sino que está en el Antiguo Testamento, como lo señala, ¿verdad? Lo señalan los rabinos de aquel entonces, cuando se dirigían a Dios, al Dios Todopoderoso, se referían con la palabra memra, para no mencionar su nombre. Donde aparecía en la ley el nombre de Dios, ellos lo mencionaban como memra, refiriéndose a Dios Todopoderoso. Y es lo mismo que usa el apóstol Juan en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, demostrando entonces que Jesús es Dios en toda su esencia, en toda su deidad. Y no solamente, es bien importante porque no solamente lo menciona en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, sino también lo menciona en la primera carta de Juan capítulo 1, versículo 1, hablando del verbo de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 19, versículo 13, también él habla del verbo de Dios, dando así a entender que Jesús es Dios en toda su esencia, en toda su deidad, en toda su divinidad. Porque esta palabra, el verbo de Dios, viene desde el Antiguo Testamento. Se conocía como memra, y en su traducción legítima, original al griego, es verbo. Espero que hayan podido entender un poco acerca de lo que es la etimología de la palabra verbo. ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué Juan lo presenta así? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dando a entender que Jesús es eterno, porque cuando hablamos del principio, aquí ya también está, aparte que él refuta a los judíos aquí, demostrando que Jesús es Dios, porque los judíos no creyeron. Vimos en Mateo capítulo 28 y 12 que los judíos negaban la resurrección de Jesús y no quisieron creer en su resurrección. Entonces no quisieron creer en la deidad de Jesús. Aparte que refuta aquí a los judíos, entonces también refuta, ¿verdad?, a los gnósticos, porque la doctrina de los gnósticos, tanto como judíos como gentiles, era y es que la materia es eterna, es increada, o sea, siempre ha existido. Entonces el apóstol Juan escribe: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, dando a entender que el universo, ¿verdad?, el universo tuvo un principio. Gloria sea al Señor. Esto fue recientemente descubierto por los científicos, ¿verdad? Cuando ellos descubrieron la teoría de la teoría del Big Bang, ¿verdad? Ellos creen en su teoría que el universo empezó en una explosión de la nada. Bueno, científicamente, ya el apóstol Juan lo había revelado, imagínense, 2000 años antes. Esto demuestra la veracidad también de la palabra de Dios, la puntualidad de la palabra de Dios, que la ciencia, ¿verdad?, no puede entender, no puede llegar a razonar con un razonamiento claro cómo sucedió la creación, cómo empezó la creación. Y hay muchas teorías científicas
¿verdad? Más sin embargo, la palabra va de una manera increíble, avanzada, porque lo que antes se creía que era eterno, científicamente se ha descubierto que tuvo un principio, y si tuvo un principio, eso significa que no es eterno. Entonces, si tuvo un principio, eso significa que hay un creador, gloria sea al Señor, que hay un creador, y eso es exactamente lo que el apóstol Juan trata de demostrar a la gente incrédula de aquel entonces, como a la gente incrédula del tiempo actual, los que no creen en Dios, los que no creen en el Creador Todopoderoso. Es imposible no creer cuando la ciencia teóricamente demuestra que hubo un principio. La palabra de Dios nos enseña que sí hubo un principio por revelación apostólica del apóstol Juan en su evangelio. En el evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio. Eso significa que hubo un principio. En el principio era el verbo. O sea, era Dios en toda su deidad, porque ya vimos que la palabra verbo viene también del hebreo y el arameo, que traducido al griego es verbo, y esto significa Dios en el Antiguo Testamento, en la Torá y en la Tanaj. Esto significa Dios. O sea, en el principio Jesús era Dios y el verbo era con Dios, dando a entender que Dios estaba con Dios. Eso significa que el Hijo estaba con el Padre. Eso significa también que Juan daba a entender las características de Dios, ¿verdad? Que Dios es uno en unidad y no en unicidad, como el pueblo de Israel no lo entendía, como tampoco algunos movimientos en el tiempo actual no lo pueden entender. Entonces, bien importante ver también la palabra en el principio. Cuando hablamos del principio, mis estimados hermanos y amigos, nos estamos trasladando a el principio de la creación del universo, cuando no había nada, ¿verdad? No había nada y llegó a existir lo que ahora vemos, ¿verdad? Lo que es el universo. Entonces, el apóstol Juan dice, en el principio, Él era el verbo. En el principio. También en el principio, aparte de que nos lleva al principio de todas las cosas, nos traslada de inmediatamente a la eternidad, dando a conocer que Jesús es eterno, porque antes del principio, ¿qué había? No había tiempo, había eternidad. Mas sin embargo, Jesús ya existía, porque Él es eterno. Por eso Juan dice, en el principio era el verbo. O sea, en el principio, cuando todo empezó, Él ya era el verbo. Él estaba con Dios en la eternidad, ¿verdad? En la eternidad. Esto es bien importante, esta meditación. Por eso el apóstol Pablo, yo quiero reforzar esto un poco, a ver si lo podemos entender de manera paralela, ¿verdad? En Efesios, capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice así: bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santificados, santos y sin mancha delante de Él. Imagínense, antes de que el mundo existiera, el Padre, ya vemos al Padre y ya vemos al Hijo. Antes de que esto se llevara a cabo, antes de que existiera el tiempo, el Padre y el Hijo ya existían. Por eso la palabra dice, en el principio, o sea, el principio y antes del principio, porque antes del principio está la eternidad. Juan hace referencia al principio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. También aquí podemos ver entonces la íntima comunión que ha existido desde la eternidad entre el Hijo, que es el verbo, y el Padre. Gloria sea al Señor. Por eso dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Nos demuestra la deidad de Cristo Jesús, su preexistencia, su eternidad, porque Él habla del principio, y Él ya estaba en el principio, y Él habla de la comunión
con Dios, o sea, con el Padre. Entonces, en el principio hay una íntima comunión, hay una íntima unidad entre el Hijo y el Padre. Gloria sea al Señor. Entonces, la palabra principio también viene del griego, ¿verdad? Yo creo que estos son los versículos donde más el tiempo corre rápidamente, ¿verdad? Porque hay que ver la etimología de la palabra. Vienen del griego. Entonces, si usted lo busca en cualquier diccionario, o si usted tiene alguna Biblia de estudio que tenga referencia, si usted lo mira abajo, tiene algún comentario, el significado de la palabra principio también viene del griego, que significa archi. Y archi significa arquitectura, ¿verdad? La arquitectura, principio, que viene de la palabra griega, que significa arquitecto, ¿verdad? El arquitecto. Eso significa la palabra principio. Es bien importante ver esta palabra, porque hace énfasis a que hay un creador, ¿verdad? Se necesita un arquitecto porque se necesita crear, se necesita construir. Entonces él hace énfasis en el principio de la arquitectura, el principio de la obra, ¿verdad? En este caso de la obra del universo, de la creación, haciéndose referencia, ¿verdad? A lo que es nuestro Señor Jesucristo, como el creador de todas las cosas. Amén. Entonces dice, en el principio era el verbo, o sea, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces en el principio, o sea, aquí vemos ya el principio de la creación, de la obra, ¿verdad?, de Dios. Eso significa que el universo necesitó de un principio, de alguien que tuviera conocimiento, de alguien que supiera completamente, que puede decir que las matemáticas, ¿verdad? Ustedes saben que en una obra, en una construcción de un edificio, se usa como regla número 1 las matemáticas, porque si no se saben usar las matemáticas no se puede terminar una obra. Mas sin embargo el hombre sabe, ¿verdad?, lo que Dios le ha dado a conocer. Todas las cosas vienen de Dios y parte de eso es la matemática, y la matemática sirve para construir. Entonces aquí habla del principio de arquitectura, de construcción. Se puede decir que en el principio se necesitaba de alguien que fuera experto en las matemáticas para dejar todo en su lugar. Todo en su lugar. Es claro que hay un arquitecto, hay alguien sabio aquí, hay una sabiduría completa, magnífica, que no cometió ni un solo error, ¿verdad? Ni un solo error. Como dicen algunos comentaristas, si el sol quedara un poquito más cerca, nos chamuscamos, o sea, nos quemamos completamente. Si el sol quedara un poquito más lejos, nos congelamos completamente y no pudiera existir la vida. Mas sin embargo, hay un creador, un arquitecto, experto en todo, que hizo la obra perfecta desde el principio y que también le ha puesto un final a esta obra. Y este arquitecto es el Verbo de Dios, que se nos dio a conocer como nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor, mis amados hermanos. Es maravilloso meditar en la palabra de Dios, poder conocer, ¿verdad?, a través de sus apóstoles, a través de los evangelios, cómo llegó a existir el universo, ¿verdad? ¿Quién fue el creador? ¿Quién fue el arquitecto? Pues ¿quién más? Dice la palabra que fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces en el capítulo 1 podemos ver el principio, la arquitectura, la obra maestra de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver al Verbo, podemos ver entonces que Él es Dios. Podemos ver la comunión con Dios el Padre. O sea, como número 1 sería, nos muestra aquí al principio la arquitectura de la obra del universo. Como número 2 nos muestra a Jesús como Dios, porque Él es el Verbo. Y como número 3 nos muestra la comunión íntima que tiene el Verbo de Dios con Dios.
o sea, del Hijo con el Padre. Entonces vemos el principio del universo, punto número 1. A Jesús como Dios, el verbo de Dios, o sea, como Dios, punto número 2, según la Torá, según la Tanaj. Y su comunión con Dios, el Padre, punto número 3. Dice entonces, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Gloria sea al Señor. Dice el versículo 2, este era en el principio con Dios. Hablando una vez más de su comunión eterna con el Padre. El Hijo engendrado, mas no criado, ¿verdad? Porque no lo enseña así la palabra del Señor. Aquí nos está mostrando el apóstol Juan la eternidad antes de todas las cosas. A Jesús con Dios, el Padre. Gloria sea al Señor. Entonces vamos a avanzar un poquito más. Ahora vamos a ir lo que es el mirar las referencias. Vamos a mirar las referencias del capítulo 1. Yo dije que vamos a estudiar de una manera sencilla, de una manera paralela. Vamos a usar los paralelos de la Sagrada Escritura. Entonces vamos a releer una vez más el capítulo 1. Dice, en el principio era el verbo, capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y este era en el principio con Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Gloria sea al Señor. Referencias paralelas. Colosenses 1:17. Vamos a ver cómo, imagínense, lo menciona el apóstol Juan, y cómo también el apóstol Pablo no se equivoca en presentar a Jesús. Colosenses capítulo 1, versículo 17. Dice la palabra del Señor así. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿De quién está hablando el apóstol Pablo aquí? Esto es texto paralelo al Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿De quién está hablando el apóstol Juan aquí? Por eso cuando hablamos de principio, fíjese, aquí en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, él nos habla del principio, como es dando a entender el principio del universo. Pero ahora el apóstol Pablo, por eso digo que cuando hablamos del principio y en ese mismo instante estamos hablando de la eternidad, porque antes del principio solamente existía la eternidad. Y el apóstol Pablo concuerda y dice, y Él es antes de todas las cosas, o sea, Él es antes de todas las cosas, Él es antes de que todas las cosas existieran en el principio, Él era en la eternidad, hablando de Cristo Jesús. Y dice, todas las cosas en Él subsisten. ¿Por qué razón? Porque Él es la vida. Él es la vida. El Padre, ¿verdad? Dije la palabra que del Padre proceden todas las cosas, pero todo llega a hacerse por medio de Cristo Jesús. Si no está Cristo Jesús, no hay vida, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, si no me equivoco. Vamos a ver. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Escuche bien, del cual proceden todas las cosas, todas proceden del Padre. Y nosotros somos para Él. Dice ahora, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros, mis amados hermanos, por medio de Él. Por eso es importante creer en su divinidad, en su deidad, porque no hay otro camino al Padre. No se puede ir al Padre si no creemos en la eternidad de Cristo Jesús, porque todas las cosas proceden del Padre, pero todas, dice las Sagradas Escrituras, que son por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 17 del Colosenses capítulo 1 que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Gloria sea al Señor. Una referencia más que yo encuentro aquí paralelamente en mi Biblia. Yo sé que hay Biblias muy avanzadas que tienen muchos paralelos, ¿verdad? Pero uno de los paralelos textos que yo he buscado aquí también está en 1 de Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. O sea, textos paralelos al versículo 1 y 2 del Evangelio de Juan. Vamos a 1 de Juan entonces a ver qué nos enseña él en su otra carta, aparte del Evangelio, ¿verdad? Él también escribió
3 cartas, y esta es una de sus cartas. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, dice la palabra así: lo que era desde el principio, haciendo énfasis a la eternidad también, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, o sea, tocante al Dios de vida. Como ya vimos la etimología de la palabra verbo, que viene de una traducción que usaban los rabinos, ¿verdad? Que eran completamente fieles, observantes de la Torá y la Tanaj judía. Ellos, para referirse a Dios, usaban la palabra memra para no mencionar el nombre de Dios. Y memra, traducido del hebreo arameo al griego, significa logos o verbo. Y esto a nuestro idioma significa entonces Dios. La verdadera etimología aquí que tiene la palabra memra, que es logos, y verbo, significa Dios. Por eso el apóstol Juan está hablando aquí entonces otra vez tocante al verbo, o sea, tocante a nuestro Señor Jesucristo, a su deidad, a su divinidad. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, otra vez dando a entender que solamente Jesús es el dador de la vida. Todas las cosas proceden del Padre, pero todas las cosas son por medio de Jesús. Y si no hay Jesús, no hay vida. Si no hay Hijo, no hay vida. No hay creación, no hay universo. No hay potestades, no hay principados, no hay tronos, no hay gloria, no hay nada. Porque Él es, por medio de Él se hacen todas las cosas. Dice entonces el versículo 2. Porque la vida, o sea, nuestro Señor Jesús, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Estaba con el Padre. Por eso vemos que Él presenta en su Evangelio capítulo 1 y versículo 1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él nos está hablando que hay aquí una íntima comunión del Hijo con el Padre, porque Él siempre ha estado desde la eternidad con el Padre. Dice entonces que la vida, o sea, la vida es nuestro Señor Jesucristo, porque por Él se hacen todas las cosas. Si no es Él, nada puede tener vida en este planeta, ni en el universo, ni en el cielo. Entonces, Él es el dador de la vida. Por eso el apóstol Juan lo presenta como la vida misma, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Claramente, porque Él era uno de los 12 apóstoles. Como vimos en la introducción de su libro, Él era uno de los apóstoles más jóvenes. Y Dios quiso revelarle la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo escribió no solamente en su Evangelio, sino también en sus cartas. Y no solamente en sus cartas, sino también en la revelación del libro del Apocalipsis. Dice entonces que la vida, o sea, nuestro Señor fue manifestado. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, ¿verdad? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Gloria sea al Señor. O sea que aquí el apóstol Juan está dando a entender que hay una íntima comunión, hay una íntima unidad con el Padre y su Hijo. Y ahora el propósito de anunciar la vida eterna es que todo creyente, que tanto los que han creído como los que van a creer en un futuro, tengan esa misma comunión. Como lo tiene el Hijo con el Padre, así nosotros podamos tenerlo también con el Hijo. Gloria sea al Señor, porque por medio de Él son todas las cosas y nosotros también podemos formar parte, ¿verdad?, de la unidad en nuestro Señor Jesucristo. Todo el creyente, dice la palabra en Corintios 12, que es parte del cuerpo de Cristo Jesús. Por eso dice, lo que hemos visto y oído, esto anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión
con nosotros, o sea, seamos unidad, comunión unos con otros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Primero nos menciona la unidad que hay entre el Padre y el Hijo, desde el principio, o sea, en la eternidad, y luego nos invita a nosotros ahora, a través de la vida eterna, tener esa comunión también con el Padre a través de su Hijo. Qué maravilloso es la palabra del Señor, hermanos, y qué maravillosa es la invitación de nuestro Señor Jesucristo a tener esa íntima comunión y unidad con su Padre por medio de sus apóstoles. Gloria sea al Señor. Luego dice entonces: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Para que verdaderamente nosotros un día, hermanos, los que hemos creído, como los que han de creer, si permanecemos en nuestra fe, firmes, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Logos, el Verbo, el Memra que usaban los rabinos de la ley y de la Taná, un día vamos a tener esa comunión, porque es necesario que permanezcamos en esa fe. Esa es la verdadera doctrina de Cristo Jesús, donde todo creyente tiene que permanecer. Y el que no permanece en esa doctrina, dice la palabra del Señor en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, donde leímos la introducción, dice la palabra del Señor que no hay vida eterna. Juan capítulo 20, versículo 31, versículo 30 al 31, como también lo menciona la misma carta de Juan capítulo 4, versículo 1 al 8, y la segunda carta de Juan versículos del 7 al 11. Gloria sea al Señor, hermanos. Espero que esto ustedes lo puedan digerir y entender, y no vaya yo a confundirlo, sino estamos usando los textos paralelos de las Sagradas Escrituras. Un texto paralelo más, entonces lo podemos ver una vez más en Apocalipsis. Imagínense aquí, lo menciona Juan en su primera carta, lo menciona Juan en su Evangelio, y lo menciona en su primera carta. El apóstol Pablo hace un énfasis también en Colosenses 1:17, y ahora el apóstol Juan también nos habla del verbo en Apocalipsis 19:13. Veamos la revelación que nuestro Dios le dio al apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. Dice la palabra del Señor: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Dando una vez más a entender, a conocer quién es nuestro Señor Jesucristo realmente, para que la iglesia de aquel entonces, que estaba en un tiempo de tribulación, y que estaba por venir un tiempo futuro de tribulación de esas épocas de los siglos 1, 2 y 3, tuvieran esa plena seguridad, esa convicción eterna en la deidad, en la divinidad y en la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, teniendo esa plena seguridad que en Él está la vida eterna. Por eso Juan lo menciona una vez más en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 13. Estaba vestido en una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Esto nos recuerda la eternidad de Cristo y su identidad con Dios, como Dios, su identidad como Dios. Según el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, la descripción de una de sus 12 características que lo menciona el libro de Apocalipsis, ¿verdad? En este caso, dando a entender que Jesús es Dios. Gloria sea al Señor, mis amados hermanos. Entonces, estos hermanos, ¿verdad?, de aquella época que vivieron en la época del apóstol Juan, pudieron escuchar esto de una manera, me imagino que también de una manera verbal, porque él todavía vivió después de recibir la revelación, y después también de una manera espiritual, teniendo esa convicción que habían visto y creído en Dios. Por lo tanto, es una plena seguridad que es su promesa, ¿verdad? Tanto como Él es el creador de todas las cosas, y su promesa de la vida eterna es veraz. Ellos tuvieron esa convicción, tuvieron esa fe, creyeron en la deidad y la divinidad de Cristo Jesús, entregaron su vida por esa fe. Con esa fe durmieron en Cristo Jesús, y con esa fe son herederos de la vida eterna. Gloria sea al Señor. Es bien importante, hermanos,
entonces ver cómo el apóstol Juan lo menciona, ¿verdad? Y nos presenta a Jesús en su Evangelio, en su primera carta, como en el libro de Apocalipsis, como también como el apóstol Pablo lo menciona en Colosenses capítulo 1, versículo 17. Amén. Entonces, hermanos, esta ha sido la introducción, ¿verdad?, de este programa, de este estudio. Yo quería estudiar el versículo 3, pero creo que no es posible. Ya me pasé más de una hora. Espero que esto nos haya ayudado un poco usando los textos paralelos de las Sagradas Escrituras y la importancia que es creer en la deidad, en la divinidad, en la eternidad de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Gloria sea al Señor, hermanos. Gracias por su tiempo, por su meditación, por acompañarme, y por los que van a escuchar este audio. Dios los bendiga. Hay un tiempo de oración al principio que es como 8 minutos. Espero que esto no vaya a quitarles el interés de escuchar este audio. Les recomiendo que lo escuchen y que también saquen sus propias conclusiones. Entonces, nuestra siguiente clase estará realizándose del versículo 3 en adelante, porque el propósito es estudiar todo el libro, ¿verdad? Y veremos cuánto tiempo nos lleva. Yo sé que estos 3 versículos son muy profundos, entonces llevan mucho tiempo, pero después que salgamos de estos 3 versículos, después entonces podemos ir más rápido. Y yo sé que va a ser mucho más rápido, usando textos paralelos, ¿verdad? Como hoy en día, como lo hicimos ahora mismo, usamos el Evangelio de Juan 1:1 al 2, y usamos los textos paralelos, que son Colosenses capítulo 1, versículo 17, Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, y Apocalipsis capítulo 19, versículo 13, donde también el apóstol Juan enseña que Jesús es Dios eterno. Gloria sea al Señor, hermanos. Esta ha sido la meditación entonces en esta maravillosa noche. Dios me los bendiga. Yo soy su hermano y amigo Joel Pérez, de la congregación de West Palm Beach. Gracias por su sintonía. Dios me los bendiga a todos. Bendiciones a mis hermanos coordinadores, expositores de esta radio, como también a todos mis hermanos que han puesto sus peticiones en las manos de Dios. Sabemos muy bien, hermanos, que tenemos un Dios maravilloso, un Dios eterno, un Dios que crió todas las cosas, y por supuesto es el dueño de la vida, el dador de la vida. Y entonces estamos en las manos de Él, y para Él no hay nada imposible. Gracias por su sintonía. Dios los bendiga. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por concedernos meditar en tu palabra, leerla, estudiarla. Gracias, Padre, por mis hermanos y amigos que escucharon este audio y los que lo van a escuchar en un futuro. Que tu palabra sea de bendición para cada uno de ellos. Perdona, Señor, nuestros pecados, y que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Padre, en el nombre santo y glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, ahí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven a la iglesia de Cristo, no desvíes más tu corazón. El dolor que te causa la ausencia es por falta de esa comunión. Oh, ven, ven, ven. Ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Qué hermosa será la mañana,
del domingo allí asistir, escuchando palabras de vida, con la iglesia podernos reunir. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Mis pecados clavaron a Cristo y le hicieron tender de una cruz. Pusieron su cuerpo en la tumba y la iglesia nació a la luz. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor.